¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Armando Álvarez, director de Álvarez Carmona y Asociados, y el día de hoy nuevamente les vamos a presentar un tema relacionado con las empresas familiares. En esta ocasión le hemos denominado la sucesión de la empresa familiar como un proceso, es decir, vamos a estudiar el proceso de la sucesión y para que sea más digerible el tema, miren, lo hemos dividido en dos videos, lo vamos a dividir la temática. Entonces el día de hoy estaremos cubriendo en este video la primera parte. Y decía pues que la sucesión, la manera de verla, es como un proceso. En algunas ocasiones las familias, cuando platicamos con ellas acerca de este tema, lo ven como que es un evento que en alguna ocasión en el tiempo se va a presentar. Es decir, como algo que se detona en un momento determinado. Y sí, evidentemente va a haber un detonante, pero debe haber todo un proceso de preparación. Y justamente de eso queremos hablar. ¿En qué consiste ese proceso de la sucesión familiar? Y para ello estamos proporcionando aquí una breve definición. Y miren, la definición dice así: es el conjunto de actuaciones que es necesario llevar a cabo en el ámbito familiar y empresarial para conseguir traspasar la gestión y la propiedad de la empresa a la siguiente generación familiar, con el propósito de asegurar su continuidad en las manos de la familia. Voy a desmenuzar brevemente en qué esta definición que acabo de dar, y estamos aquí diciendo que son varias actuaciones, pues, por eso es que hablamos de un proceso, no es un evento determinado, no es un solo suceso, sino que es una continuidad de actuaciones que se van a llevar a cabo y se dan en dos ámbitos. Se dan por un lado en el ámbito de la empresa y por el otro lado en la empresa de la familia, en el ámbito de la familia. ¿Y qué es lo que se está buscando? Bueno, pues se está buscando traspasar dos cosas también. Se está buscando traspasar por un lado la gestión, es decir, quien dirige a la empresa familiar, y por otro lado la propiedad de dicha empresa familiar. Esto es lograr este traspaso a la siguiente generación y con una intención en mente, que es justamente algo que distingue a las empresas familiares, y que es que estas dos cosas, la gestión y la propiedad, se mantengan justamente en manos de la familia, es decir, que haya continuidad de la propiedad y de la gestión familiar en la empresa que fue sucedida. Por eso es que se les llama empresas familiares. Las fases del proceso. Las fases del proceso consisten en 4 grandes etapas, miren. La planificación, por un lado, es decir, todo el tema de planeación que se tiene que llevar a cabo y del cual vamos a estar hablando en este video. Por otro lado, preparar al sujeto. Y aquí me refiero a dos personas diferentes, a los que van a ver en la parte de abajo de la lámina. Por un lado, al sucesor, es decir, al que va a entrar a reemplazar al sucedido. El sucedido es el que va a salir, por eso es que hay una flechita como que va entrando y otra que va saliendo. Entonces el sucesor es la generación más joven, los que van a entrar justamente en reemplazo de la generación mayor. Luego ya vendría propiamente el traspaso de la empresa, entonces que ya es traspasar por un lado la gestión y traspasar por otro lado la propiedad. Y finalmente la retirada del sucedido, es decir, cómo se retira de la gestión y cómo se retira de la propiedad. Este proceso tiene unas características, y las características, miren, es que por un lado es un proceso natural, es decir, uno empieza a morir desde el momento en que nace. Entonces la muerte y los impuestos, decía Benjamin Franklin, son dos cosas inevitables en esta vida. O sea, hay dos cosas que no vamos a poder evitar, y una de ellas es el pasar a otro estado diferente, ¿no? Otro estadio diferente del que estamos en este momento. Entonces, por lo tanto, es natural ese proceso de sucesión. Se va a dar con o sin planeación, pues es lo que estoy diciendo. Es un proceso gradual porque, como decíamos desde el principio, no es un evento, no es un suceso, sino que se va a ir dando en pasos, se va a ir dando progresivamente. Es largo porque estamos hablando de formar a los sucedidos, es decir, a los que van a venir a recibir del sucesor, tanto la gestión como la propiedad, no la reciben de ipso facto sin haber habido una preparación previa. Entonces, esta preparación, pues,
es una preparación prácticamente, diríamos, de toda la vida. Entonces, por lo tanto, estamos hablando que es un proceso largo. Es un proceso complejo porque se van a armonizar dos fuerzas que están en tensión, que son las de la familia y las de la empresa. Entonces, en este tema de sucesión habrá unas cosas que convengan para la empresa, pero probablemente hay otras que sean del interés de la familia o que la familia quiera privilegiar. Y entonces esto habrá que balancearlo, y esto pues implica un proceso complicado de suyo. Es un proceso que también tiene un momento en el tiempo para llevarlo a cabo. El fundador, cuando está en su mejor momento, es decir, cuando físicamente, anímicamente, psicológicamente tiene las mayores fuerzas, las mejores condiciones, ese es un momento ideal para ir empezando a trabajar en el proceso de la sucesión. Es decir, no me tengo que esperar a que yo sienta que mis fuerzas ya están menguadas, a que ya mis capacidades están mermadas. Desde que yo me siento fuerte, capaz, estoy en el mejor momento, llamémosle así, yo ya debo de estar trabajando en los pasos necesarios para ir acomodando e ir previendo cuál va a ser el proceso, el mecanismo, los tiempos para llevar a cabo tanto la sucesión en el tema de la gestión como la sucesión en el tema de la propiedad. Por otro lado, también hay que tener en consideración que el sucesor también mantiene, digamos, un nivel muy importante de ascendencia sobre la familia. Él tiene la autoridad, por lo tanto, pues en ese momento también, cuando está en su mejor estado, en su mejor ánimo, es cuando esa autoridad va a estar pues también a plenitud, y es cuando precisamente va a poder tomar la iniciativa y las directrices necesarias para llevar a cabo este proceso. Una vez, imagínense ustedes, cuando uno ya está de salida, cuando uno ya se vuelve por la edad en un poquito terco, un poquito cerrado a los cambios, a las nuevas ideas, donde inclusive ya se me olvidan las cosas, donde algunas veces voy a ir a trabajar y otras no porque a lo mejor amanecí un poquito cansado, pues mi capacidad de liderazgo, mi posibilidad de liderazgo empieza a menguar. Entonces ese no sería un momento apropiado para tratar de en esa precisa instancia empezar a llevar a cabo la planeación de la sucesión. Esta debió haberse comenzado mucho antes. Hay un método clave para todo el tema de sucesión y que decimos es un método de 3 pasos: comunicación, comunicación y comunicación. ¿Y qué vamos a buscar cuando tengamos este encuentro con la familia para ir acomodando las reglas de la sucesión? El consenso. Entonces se va a buscar que se logren estos acuerdos a través del consenso. Y la estrategia que se está buscando conseguir es la de ganar, ganar. Y ahora vamos a ver, miren, cuáles son los aspectos del proceso. Y el proceso se divide en 3 grandes etapas. Por un lado, el plan de sucesión propiamente dicho, pero también tenemos una parte que le llamamos el plan estratégico y por otro lado lo que le llamamos el plan familiar. ¿En qué consiste el plan de sucesión? El plan de sucesión consiste en preparar justamente la retirada del fundador o de la generación mayor. Estaríamos hablando de generación mayor cuando, por ejemplo, ya es una sociedad de hermanos y los hermanos pues todos ya están en una edad de retiro, donde ya deben de ir apuntando justamente hacia hacer el movimiento de la sucesión. Entonces, por un lado se prepara al que se va a retirar, en este caso el sucedido o la generación de la generación mayor, que van a ser todos ellos sucedidos. Se prepara también a los que van a entrar, que es la generación más joven y que son los sucesores. Y por otro lado se planea o planifica el relevo tanto en la gestión como en la propiedad. Hasta aquí, miren, es donde vamos a estar hablando, hasta esta parte vamos a estar hablando en el video del día de hoy, hasta el relevo en la gestión. El relevo de la propiedad, del plan estratégico y el plan familiar lo vamos a estar hablando en un siguiente video. Pero para decirles de qué se trata las 2 siguientes fases. El plan estratégico consiste en preparar a la empresa, porque si bien por un lado hay que preparar al fundador y también al sucesor, pues también hay que preparar a la empresa. La empresa tiene que estar preparada, 1,
para dejar de tener como líder al fundador o al patriarca o a la generación mayor y ver y aceptar a un nuevo líder que es justamente el sucesor o el grupo de sucesores que van a tomar ahora la batuta de la empresa. Entonces, esa parte tiene que ver con el plan estratégico que implica preparar a la empresa y que tiene mucho que ver obviamente con la planeación estratégica de la empresa. Y luego viene el plan familiar, que es cómo implementamos dentro de la familia un marco objetivo de relaciones interfamiliar, lo que le llamamos el protocolo familiar. Entonces, de esos dos últimos temas vamos a estar hablando hasta el siguiente video. Ahorita, entonces, empezaremos por detallar en qué consiste el plan de sucesión. Y lo primero que hay que decir es que las actitudes que tiene el patriarca, actitudes que no ayudan. Por un lado, él tiene una resistencia al cambio. Entonces, él ha venido siendo la figura de la empresa, el líder de la empresa. El reconocimiento que él tiene públicamente obedece en gran medida a los logros que él ha tenido respecto de la empresa, y es como otra capa de piel que él tiene encima de él, es como su segunda identidad y quizás la primera. Entonces, pues hay una resistencia al cambio. Él también piensa que pues es pasarlo de su estadio actual a no hacer nada. Entonces, pues tiene un temor a la inactividad. Tiene una incertidumbre económica. Él dice, bueno, ¿y ahora de qué voy a vivir? ¿Cuáles van a ser mis ingresos? Todas estas preguntas muy legítimas, que por eso las estoy comentando, estas actitudes, porque hay que abordarlas y hay que atenderlas, porque de otra manera no va a ser posible que hagamos la transición generacional. Luego, la resistencia de perder el poder y el estatus social, que era un poquito lo primero que yo decía. Cuando él va a los eventos sociales, a los eventos políticos, etcétera, públicos, normalmente le reconocen a él y le respetan por la persona, por lo que él ha hecho con la empresa que está a punto de suceder. Hay también la resistencia a aceptar el curso de la naturaleza. Entonces, todos nos negamos a decir que somos mayores. Fíjense cómo muchos dicen, no, es que a partir de ahorita ya estoy descumpliendo años, ¿no? O es que ahorita por el COVID este cumpleaños no contó, entonces hasta el siguiente año voy a cumplir años. Entonces es un poquito esa negación de querer aceptar que el curso natural de envejecimiento pues va transcurriendo en los otros como también en mí, ¿verdad? En mi persona. Entonces esa es otra actitud que vemos, negarse a aceptar que uno se está haciendo cada vez más viejo. Y lo otro es, pues también puede haber desconfianza o puede haber ciertamente una ausencia o una falta de capacidad de los hijos. Entonces, pues esas actitudes del patriarca ciertamente no ayudan. Miren, otra actitud del fundador puede ser el esperar a tener el patrimonio suficiente que permita hacer una división adecuada del patrimonio entre los hijos. ¿Por qué? Porque quiero separar negocios, a las mujeres les quiero dejar uno, a los hombres les quiero dejar otro, o tengo unos hijos de un matrimonio y otros hijos de otro matrimonio y no quiero mezclar los patrimonios. Son muy legítimas esas intenciones y a lo mejor pueden ser razones muy, muy válidas para poder plantear la sucesión patrimonial, pero a veces uno utiliza eso de argumento y decir, todavía no tengo el suficiente patrimonio para hacer justamente esa división de una manera equitativa como yo quisiera, y de tal suerte que entonces voy pateando el bote de la sucesión porque necesito acumular para tener más y poder hacer esa sucesión de esa manera como lo acabo de explicar. Luego, por otro lado, hay un miedo a que el debate pueda romper la armonía familiar también, que si es para uno o que si es para otro la dirección, o que si es una mujer o es el menor en lugar del mayor. Todo esto que puede influenciar un poquito en la mentalidad que tenemos los latinos, también puede generar esa inquietud y ese temor de que se pudiera romper la armonía familiar. Las discrepancias también de los fundadores respecto al sucesor, ¿no? Esta generación mayor que no se logra poner de acuerdo respecto a quién es el sucesor más idóneo. Ese es otro tema que se va a presentar. El pudor también, o el tabú que se tiene a veces de abordar temas patrimoniales y hereditarios de la familia, donde hemos dicho, no, es que nunca se habla de temas de dinero con los más jóvenes. Pues error.
pues sí hay que hablar, quizás no de todo, pero sí de lo adecuado y lo apropiado, porque si no, ¿cómo queremos infundir en ellos una cultura de emprendedurismo, de cuidar los recursos, de ahorrar, de reinvertir? ¿Cómo queremos infundir en ellos que el dinero es un medio y no un fin si desde jovencitos no los educamos en el dinero? ¿Por qué? Porque es un tabú en nuestra familia hablar del dinero. Por otro lado, también puede estar condicionado el fundador a que los hijos no quieren trabajar en la empresa y entonces por eso es que dice él que no lleva a cabo la sucesión. Ahora bien, todo esto que acabo de explicar ciertamente son temas que se deben de abordar porque justamente son preocupaciones legítimas que puede tener el fundador. Pero muchas veces detrás de esas razones justificadas existen unas intenciones ocultas, como por ejemplo el querer mantener el poder. No le hace que no tenga la autoridad, pero mantener el poder. Muchos le llaman, yo quiero seguir siendo el rey sin la corona. Es decir, el poder detrás del poder, o el trono detrás del trono, o alguna expresión similar, ¿no? Entonces a veces hay esa intención también que no nos dicen, ¿no? Y fíjense que esto es muy cómodo, porque por un lado, el equipo humano de la empresa ya está muy bien adaptado a este líder, es complaciente con él, que es el que detenta el poder. Entonces como que las cosas ya están en un status quo, como que pues vale la pena, como que es lo conveniente mantenerlo, ¿no? Entonces se piensa en un continuismo, llamámosle así. Entonces mantener una estrategia empresarial sin cambios, sin que me venga a afectar a mí como empleado, en que se me vaya a exigir unas actividades adicionales, un mayor desempeño, otras métricas de cumplimiento. Entonces todos están acomodaditos, el que es el líder y su equipo, y entonces pues existe por un lado esa actitud de decir yo quiero ser el que mantiene el poder aunque no tenga la autoridad. Y en realidad la estrategia vemos que ahí es pues esto que estoy diciendo, ¿no? Mantener realmente el poder y quedarse como el rey sin corona. ¿Esto qué produce? Pues trae por un lado, miren, una falta de objetividad al ver la empresa, porque se le está viendo más bien como un medio en el cual yo como persona puedo seguir, digamos, teniendo una imagen ante terceros. Por otro lado, hay una resistencia a poner en marcha el proceso. Entonces vamos a ir viendo cómo cuando uno platica con familias prospectos para llevar a cabo este tipo de procesos, usualmente le quieren dar una segunda pensada y normalmente van a atender otras prioridades antes y lo van a dejar esto para un tiempo más adelante, lo van a dejar para el futuro. Es algo normalmente que ocurre con las familias, que hay obviamente unas intenciones ocultas detrás de las que mencioné primero como las actitudes del fundador. En otro sentido, pero hablando también de este retraso innecesario del proceso, pues hay una ausencia también en el plan de formación del sucesor. Como me estoy retrasando en iniciar este proceso de sucesión, pues no arranco en ir formando a los sucesores y esto va retrasando todo. Entonces es realmente patear el bote, pero muy para enfrente, porque puede ser que entonces sí se dé un evento de sucesión porque ocurrió la muerte súbita del fundador y entonces vamos a agarrar a los sucesores impreparados, no listos para tomar las riendas del negocio. Entonces se va retrasando indebidamente, injustificadamente. Y en este sentido, como no se está planeando nada, pues no se está pensando tampoco en ir planeando o en ir armando un plan de jubilación que sirva para darle el sustento económico al empresario que se va a retirar, al empresario pues que va a entregar las riendas del negocio y que ahora él va a tener ingreso por otros conceptos diferentes que ya no van a ser justamente por estar trabajando en la operación del negocio. Y esto, pues decíamos, da lugar a un retraso innecesario de todo el proceso. ¿Qué hacer? Miren, ¿qué hacer? Por un lado, pues hay que planificar la retirada del fundador con suficiente antelación, que es pues llevar a cabo este plan de sucesión del que ya hemos empezado a hablar. Por otro lado, concebirla no como una retirada, no como que lo vamos a pasar a un estado de pasividad total, donde ya va a estar totalmente sin hacer nada. No, hay que verlo como
como un estatus de cambio. Su estatus va a cambiar. De venir habiendo tenido las riendas de la empresa, gestionando la dirección de la operación día con día, va a pasar a ser quizás el presidente del consejo de administración. Se va a convertir en un embajador de la empresa, en un publirelacionista, quizás en alguien en que piense en las nuevas ideas y a él se le encargan los nuevos proyectos para que los discuta con el equipo que está viendo ideas estratégicas para el negocio. Entonces fíjense cómo en realidad es un cambio de cachucha, pero en realidad no es de que ya estoy jubilado y ya no hago nada, ¿no? Por otro lado, hay que buscarle fomentar actividades también, por un lado, de sus aficiones, sus hobbies, en actividades culturales, deportivas, porque si bien es cierto, venía antes con una carga de trabajo que implicaba un horario laboral determinado, pues ahora el ser un presidente del consejo, el ser un publirelacionista, definitivamente que va a implicar un tiempo menor, un tiempo a invertir menor en la empresa. Entonces, a esta persona que está acostumbrada a estar activamente todo el tiempo, pues se le tiene que hacer un plan de vida en cuanto a sus hobbies, en cuanto a los temas culturales, en cuanto a temas de deportes, aficiones, etc. Y también pues fomentarle relaciones de amistad, ¿verdad? Tiene que aprovechar él para frecuentar al compadre, al amigo, aquellos con los que antes no tenía oportunidad de convivir justamente por su agenda tan apretada de trabajo. Ahora es cuando, ¿verdad? Entonces, eso es por un lado. Y aquí lo que debo decir en cuanto al tiempo es también esta precisión. Hay que no retrasarse, pero tampoco nos tenemos que precipitar, ¿no? Entonces, no por irnos deprisa y a las carreras vamos a hacer las cosas de una manera torpe, no. Entonces, no hay que precipitarnos, pero tampoco no nos tenemos que retrasar. Es un proceso que de manera responsable lo tenemos que acoger, lo tenemos que enfrentar y como líderes que tenemos en ese momento esa fuerza de autoridad, ser quienes tomemos la iniciativa, quienes con nuestras actitudes en primer lugar demostremos que somos los primeros en apoyar ese proyecto justamente para que el resto del equipo se nos una. ¿Qué otras cosas se van a hacer? Por otro lado, no caer en la trampa tampoco de que los hijos, por ser socios, van a tener la capacidad de gobernar el negocio. Una cosa es ser propietario y otra cosa es poder dirigir el negocio. Y los remito al video que tenemos grabado que se llama Las trampas de la empresa familiar, para que vean, esa la planteamos como la primera de las trampas de la empresa familiar. Lo otro es no dar tampoco las cosas por sabidas. Hay que evitar sobreentendidos cuando tengamos la comunicación. Es que yo dije esto la otra noche cuando estábamos cenando y asumí que tú entendiste que lo que yo estaba buscando en tu persona es que hicieras estos cambios. La comunicación debe de ser explícita y clara cuando hablamos de temas de empresas familiares. Eso lo tenemos también explicado en otro video que justamente se llama el manejo de conflictos en las empresas familiares. Respetar la libertad de los hijos. En ese sentido, nuestros hijos, cada uno tiene un llamado. Vocación se llama, que viene del término vocare, que quiere decir justamente un llamado, ¿no? Hay como un llamado más allá de nosotros que justamente nos convoca a querer hacer algo, a ser médico, a ser abogado, o a ser no sé, dedicarme a una ONG, por ejemplo, a actividades no lucrativas. Entonces tenemos que respetar también cuál es la vocación de nuestros hijos. Quizás nuestro hijo no tiene el llamado para hacerse cargo de tomar las riendas del negocio y ser el gran servidor del resto de la familia. Y también hay que aprender a que no hay que presionar a nuestros hijos porque podemos provocar un doble fracaso. Si nosotros los traemos a la fuerza o coaccionados al negocio familiar, por ejemplo, diciéndoles, es que yo siempre te he dicho que esto iba a ser tuyo, si tú no te vienes a trabajar al negocio familiar, olvídate de la herencia, vas a quedar desheredado, que no tiene nada que ver que se venga a trabajar al negocio para que tenga derecho a ser propietario, eso lo hablaremos cuando hablemos de la propiedad, pero retomando la idea, pues, el que yo lo presione con algún argumento, el que sea, para traerlo
a la fuerza del negocio, puedo provocar, decía hace rato yo, dos frustraciones. Por un lado, la frustración mía y de la empresa porque él no fue la persona idónea para traerlo a ser la cabeza de la empresa, y la frustración de mi hijo también porque él no quería estar ahí y vino simplemente por complacer al papá o por sentirse obligado. Entonces, mucho cuidado con presionar a nuestros hijos. Por otro lado, hay que prepararlos a los sucesores también. Hemos hablado de preparar al sucesor, pero también hay que preparar hemos hablado de preparar al sucedido, al que se va a retirar, al fundador, pero también decíamos, tenemos que preparar al sucesor. Hay que formarles, miren, en el amor a la familia y a la empresa. Cuando les hablemos de esto, lo que les tenemos que platicar es que ellos eventualmente pudieran llegar a ser los directores generales del negocio. Pudieran llegar a ser. No hay que decirles desde chicos que van a ser porque quizás no lo sean, ¿verdad? Cuando hablemos de los filtros que se vayan a poner y de los perfiles que se vayan a dictar para poder escoger al mejor sucesor, pues si yo le estuve diciendo siempre a mi hijo que él iba a ser, pues él tiene la expectativa quizás de que él es el bueno. Y el día de mañana, cuando apliquemos ciertos filtros o criterios o evaluaciones o assessments, pues resulta que él no resultó ser el mejor candidato y entonces lo hacemos a un lado. Y le voy a generar pues una frustración a mi hijo en ese sentido. Entonces hay que platicarles, sí, desde chicos, en que pueden llegar a ser, pero que el ser el director general del negocio no es para que todos lo vayan a venir a servir a él, sino al contrario, es convertirse en el gran servidor de todos los demás. Así es como le vamos a hablar del puesto de la dirección general. También es importante considerar desde dónde vamos a colocar a nuestro hijo cuando ya lo vayamos a traer a trabajar al negocio. Y aquí la pregunta es si es conveniente ponerlo desde abajo o es conveniente ponerlo en la cima. Y yo les diría, pues ni la una ni la otra. Es decir, cuando decimos ponerlo desde abajo, diríamos, si desde abajo quiere decir que lo voy a poner a limpiar las banquetas, a quitar el polvo de los libros, etcétera, pues evidentemente no. Pero si es desde abajo, traerlo después de que él estudió su licenciatura en una universidad, estudió inclusive ya un posgrado, entonces él ya trae una maestría, por ejemplo, en negocios, quizás inclusive ya tenga una experiencia previa en otro negocio ajeno a la familia. Ponerlo desde abajo quiere decir ponerlo en el puesto en el que con ese perfil que él ya trae necesita llegar a entrar al negocio, pero no más arriba de ese perfil. Entonces ahí yo sí estaría de acuerdo si decimos que eso quiere decir ponerlo desde abajo, pero no el primer ejemplo que puse, que no tiene nada de malo cuando la persona pues no tiene la preparación para aspirar a otro puesto de mayor envergadura, ¿no? Lo otro también es el compromiso del sucedido, es decir, del fundador, del que va de retirada, con todo este proceso de cambio. Si él ya lo inició, tiene que manifestar con sus actitudes, con sus acciones, ese compromiso que tiene de seguir apoyando de manera proactiva al sucesor, a enseñarlo, a llevarlo, a presentarlo con las relaciones y los contactos que él tiene, con los proveedores, con los clientes, a decirles que él es el que va a ocupar la nueva posición de liderazgo en la empresa. Entonces, ese es un apoyo que tiene que estar dando claramente el sucedido hacia el sucesor. Y algo que ya también dijimos en el video de manejo de conflictos en las empresas familiares, y lo poníamos con una imagen muy gráfica, un niñito que tenía 2 oídos o 2 orejas muy grandes, es que todos los seres humanos tenemos 2 orejas y una boca para oír más de lo que hablamos. Entonces, en todo este proceso es muy importante escuchar el doble que lo que hablamos. Y continuando con el tema de formación de los sucesores, hay que formarlos, miren, desde niños. Y en este sentido quiere decir que hay que hacer de repente visitas a la empresa, quizás el fin de semana cuando si es que la empresa la tenemos abierta el fin de semana y mi hijo ya no tiene clases, o después de clases, llevarlo a la oficina de pasada, que el personal lo conozca, que él vaya viendo cuál es la actividad, el movimiento, aunque no entienda todavía,
pero que vaya viendo él, ¿verdad? Para que le vayan surgiendo inquietudes, preguntas. Y nosotros cuando le hablemos de la empresa es muy importante tener en mente siempre el balance y no pintársela todo color de rosa, como que todo aquí, mira, es miel sobre hojuelas, pero tampoco cuando haya problemas pintar las cosas negras. Siempre en balance, las cosas a su justa dimensión, ¿verdad? E irle hablando del negocio, irle generando una inquietud, un interés, un deseo del día de mañana ser él el que pudiera estar trabajando ahí en el negocio y eventualmente llevando las riendas de la empresa, ¿no? Lo otro es que hay que darle una formación integral, una formación adecuada en valores, por ejemplo. Valores como el esfuerzo, la dedicación, el compromiso, la ética, el emprendedurismo, el no decir mentiras, no engañar, etcétera, ¿no? Los valores que la familia privilegie como sus valores familiares y empresariales. También la formación académica, ¿no? Obviamente hoy afuera en el mundo de los negocios, algo que yo le digo a los jóvenes que me toca apoyar, es decirles, es que si tú te conformas con tu licenciatura, tú vas a estar negociando con jóvenes de otras empresas que también son hijos de empresarios igual que tú, que él no nada más acabó una licenciatura como tú, él ya tiene un máster en administración de negocios, pero además tiene cursos que ha tomado en liderazgo, cursos en negociación, que te va a llevar de calle con esas habilidades blandas que además él ha podido desarrollar. Entonces tenemos que darle toda esa formación a nuestros hijos en la parte académica, valoral, pero también en la parte, digamos, laboral y profesional. Es decir, hacerle un plan de carrera y en ese sentido definir si es mejor que primero se vaya a trabajar a una empresa ajena a la de la familia, quizás en un giro similar o en un giro diferente, si es en la propia región o es en otra región geográfica diferente. Entonces, ¿cuál es la experiencia que queremos que tenga externa? Y cuando va a ser interna, ¿en qué puesto va a entrar? ¿Cuánto tiempo va a durar ahí? ¿Dónde lo vamos a rotar después? ¿Quién va a ser su supervisor? ¿Cuál es el siguiente puesto? Entonces, ¿cómo lo vamos a ir promoviendo en la formación que va a ir teniendo en la empresa? De tal manera, pues, que sea suficiente y adecuada, ¿no? Y que sea inclusive una formación en temas de gestión, es decir, de trabajo, sino también en temas de dirección. Entonces, luego, después de la gestión, cómo va a ir subiendo a los cargos de alta dirección y eventualmente también cómo lo vamos capacitando para ser un consejero el día de mañana. Entonces, capacitarlo en los temas de gestión, pero también capacitarlo en los temas de gobernanza. Y a eso me refiero una capacitación profesional, ¿no? Entonces, valoral, académica y profesional. El plan de sucesión, ya en la parte del relevo, fíjense, hablamos de formación o preparación, del sucedido, del patriarca, ¿no? O del fundador. Luego hablamos de preparación del sucesor, del relevo, del que va a entrar. Y ahora ya viene, ahora sí, cuál es el relevo, en cuáles áreas se van a dar. Y el relevo se va a dar en dos áreas diferentes, en la gestión por un lado y en la propiedad por otro lado. Estas dos sucesiones no tienen que empatar en el tiempo, no tienen que coincidir en el tiempo. Es decir, no te voy a dejar la dirección general o un puesto de alta dirección al mismo tiempo que te voy a entregar la propiedad del negocio. No tiene que coincidir. Pudiera coincidir, pero inclusive les voy a decir algo, en la práctica no necesariamente coincide. Al menos desde mi experiencia personal, lo que más me ha tocado ver es que no necesariamente coincide en el tiempo la sucesión de la gestión con la sucesión de la propiedad. Ahora, ¿cuándo hacerlo? Decíamos que no hay que arrebatarse, pero tampoco hay que retrasarse. Entonces, no hay que improvisar, hay que madurar las opciones que se tienen. Si no se tienen claro, pues hay que pensar bien las alternativas. Tenemos el tiempo, cuando justamente es una planeación, tenemos el tiempo. Entonces, no hay que precipitarse, decíamos, pero tampoco hay que retrasarnos. ¿Cuál es la meta? La meta es buscar al que valga más, buscar la mejor valía. Entonces, elegir al que más convenga para la empresa. Ahora, ¿qué no hay que hacer? Hay unas actitudes que debemos evitar incurrir en ellas. Y unas es entender que mi empresa no es una ONG.
es decir, una organización no gubernamental o una organización de asistencia o de beneficencia o sin fines de lucro que busca a lo mejor darles trabajo a los ninis, no. Entonces, no porque mi hijo esté sin hacer nada, yo le voy a crear posiciones en el negocio para traérmelo a trabajar al negocio. Entonces, no vayas a caer en la trampa de convertir a tu empresa en una ONG, por un lado. Por otro lado, ya lo decíamos, no lo obligues a tu hijo, no los fuerces, no los traigas con amenazas. Tiene que estar convencido y tiene que estar dispuesto a aceptar la responsabilidad. Se dice fácil, pero no es gran cosa ser el servidor de todos los demás, ser el gran servidor de todos, ¿no? Entonces es una gran responsabilidad y él tiene que estar dispuesto a asumirla. Por otro lado, no hay que discriminar, que los más grandes tienen prioridad sobre los menores o que en una sociedad, digamos, todavía machista en gran medida como la latina, el hombre tiene preponderancia sobre la mujer y entonces esos cargos son para hombres, no para las mujeres. Malo. No hay que discriminar porque el talento está repartido igual entre jóvenes y grandes y entre hombres y mujeres. Y hay que tener en cuenta también el plan estratégico, es decir, cuál es la persona más idónea también que va a poder llevar a cabo la planeación estratégica de la empresa familiar. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando hay más de un sucesor? Es decir, cuando para hacer el relevo hay más de uno. Pues miren, por un lado hay que pensar y sopesar las distintas alternativas, que entre otras, digo porque aquí voy a enunciar nada más algunas. Fíjense, enunciar quiere decir que es de manera no limitativa, voy a decir algunos ejemplos. Entonces pudieran ser, por un lado, el tener un liderazgo compartido, es decir, si tengo buenos sucesores y todos de la misma talla, pues a lo mejor tener un liderazgo compartido, que sea un comité de dirección, un comité directivo el que tome las decisiones claves de la empresa. O bien dividir a la empresa en áreas de negocio y entonces decir, pues del área de ferretería se encarga tal, del área inmobiliaria se encarga tal, del área de construcción se encarga tal, del área de farmacéutica se encarga fulano de tal de los hijos. Esa puede ser otra opción. No estoy hablando de dividir la propiedad, estoy hablando de dividir el liderazgo, es decir, la dirección. Entonces, ¿quién va a liderar qué? La otra es dividir el liderazgo entre varias empresas. Entonces, por otro lado, puede ser, si tengo la holding que tiene varias empresas, a lo mejor del mismo giro, a lo mejor mi giro es la ferretería y tengo la sociedad A, B, C, D, E que se dedican todas al mismo giro, pero todas son sociedades diferentes. Pudiera ser que a lo mejor a cada uno de los sucesores, a cada uno de los jóvenes que tienen esa capacidad de liderazgo, los vamos asignando a cada una de las empresas para que tengan la dirección de las empresas. Y otra opción puede ser crear nuevas empresas o comprar nuevas empresas también y así asignar a los sucesores como líderes de cada una de este paquete de empresas. Por otro lado, ¿qué es otras recomendaciones para llevar a cabo? Pues por un lado, pues buscar el sucesor obviamente dentro de la familia. Originalmente queremos que la empresa familiar esté gestionada y la propiedad, ambas cosas estén en manos de la familia. Entonces vamos a buscar que el director general en principio sea alguien de la familia. Buscar no quiere decir que tiene que salir de la familia, simplemente es buscar. Voy a hacer la auscultación a ver si ahí está un muy buen candidato, aunque en realidad algo que discutimos siempre con las familias y las familias se acuerdan es que el líder que tendrá que llevar las riendas del negocio una vez que se retire el fundador va a ser el mejor líder que convenga para la familia empresaria, sea de la familia o no sea de la familia. Eso se me hace algo muy sano de ver así, porque de esa manera nadie que llevemos el apellido vamos a pensar que somos los siguientes directores generales. Entonces ya sabemos que vamos a estar en competencia con el mejor talento, tanto interno como externo a la familia. Si, por ejemplo, no hay talento en la familia porque falta desarrollarlo, porque todavía está muy joven, porque le falta experiencia, porque le falta formación académica, porque está en el proceso pero todavía no está en el punto adecuado, pues se puede nombrar interinamente a un gestor externo. Entonces traemos a un director ajeno a la familia por un periodo que él va a estar gestionando y que nuestro candidato a sucesor de la familia
lo vamos a poner como sombra para que vaya aprendiendo de este director interino. Otra opción es, si no hay interés de ninguno de nuestros hijos, no hay la capacidad, yo ya no tengo las energías, no tengo las ganas de estar lidiando y cuidándole a un tercero que vaya a estar gestionando bien a la empresa que le voy a encomendar, pues la otra opción es vender el negocio. Vender el negocio en su totalidad o venderlo en partes, y quedarme pues con un pedazo más manejable, donde yo diga, pues voy a vender todo lo que es más complicado de manejar y gestionar para mí en la edad que ya tengo, en los intereses que ahorita ya tengo, en las cosas a las que me quiero dedicar, y me voy a quedar con algo chiquito, algo muy fácil de manejar que no me va a dar mayores dolores de cabeza, y de lo demás lo convierto en un evento de liquidez, o sea, lo convierto en dinero porque ninguno de mis hijos tuvo interés y la verdad yo no tengo ni las ganas, ni el interés, ni el deseo de estar supervisando a un tercero que voy a traer a dirigir las riendas del negocio familiar. Puede ser otra opción. La peor opción es no hacer nada, que también lo manejamos en el video de las trampas familiares, donde hablamos que una de las trampas, y quizás la trampa más grande de todas, dice Miguel Ángel Gallo, es sentirse inmunizado. Es decir, a mí no me va a pasar nada. Lo que le pasó a mi vecino o a mi compadre, a mí no me va a pasar, y por lo mismo yo no hago nada. Ahora bien, en todo este proceso, ¿quién decide? Miren, la empresa no es un partido político. No se trata de unas elecciones a escoger al alcalde, a diputados, a los legisladores, pues, al gobernador. No lo voy a poner a votación entre la familia. No es saber quién, no es la reina del festival a ver quién vende más boletitos, ¿no? Vamos a tener que entrar en un proceso de ser todos muy objetivos y que priven los sentimientos de amor, enemistad, todo esto, que lo hagamos a un lado y digamos de una manera objetiva quién debe ser el candidato mejor, que mejor tiene las aptitudes para poder ser el director de la empresa familiar. Y en este sentido, la pregunta que cabe para uno es si yo tengo la capacidad objetiva de hacer esa evaluación. Porque si no, entonces tengo que buscar a un tercero, a una firma que se dedique a esto, al talento humano, a los recursos humanos, al capital humano, y me pueda decir si la persona o las personas en las que estoy pensando a que sean los sucesores tienen las capacidades requeridas de acuerdo al perfil que hayamos preparado previamente para esa posición. Se le van a hacer assessments, evaluaciones, y una firma con esa naturaleza, un despacho con ese perfil, nos podrá decir, le falta desarrollar esto, está muy bien en estas áreas, le falta esto otro, con tanto tiempo que se le dedique a esto, a que crezca en todas estas áreas, puede estar listo en un momento determinado, en tal fecha, ¿no? Entonces puede ser ese un proceso si yo no me siento con la capacidad de poderlo llevar a cabo solo. Entonces hay que entender pues que el proceso lo inicié yo, el sucedido voy a ser yo quizás no tengo la capacidad objetiva para poder tomar en cuenta todas estas características que les acabo de decir ahorita. Se debe de tomar en cuenta temas de formación, temas de conducta de nuestros hijos, temas de sus experiencias pasadas, qué tanto compromiso tienen hacia el proyecto familiar, qué tanto deseo tienen de participar en él. Y por último, miren, la última recomendación sería no caigamos en la trampa de sentirnos inmunizados. Nos decía Miguel Ángel Gallo, y lo cito en el video de trampas de las empresas familiares, la peor trampa de todas por las que atraviesa una familia empresaria es sentir que a ella no le va a pasar nada, sentir que los errores y los fracasos que han tenido otras familias empresarias no van a ocurrir en su familia y por lo tanto no hace nada. Lo peor sería justamente eso, no hacer nada. Entonces no nos quedemos paralizados ante el proceso de sucesión. Vamos a hablar ya de la sucesión de la propiedad y del plan de la empresa y del plan de familia en el siguiente video. Pues espero que les haya resultado de interés lo que hemos visto hasta aquí y nos seguimos viendo y escuchando en el siguiente video. Hasta la próxima.